de llamarse pueblo de Dios. Yo dije que esto tocaba minas, ¿no? Con Juan el Bautista. ¿Y cómo yo lo sé? ¿Y cómo se puede postular y afirmar? ¿Qué era lo que a partir de entonces Juan el Bautista le decía a Israel? ¿Generación de qué? Si es el pueblo de Dios, no le dice generación de víboras. Se tocó blanquear. Al pueblo de Dios no se le dice generación de víboras. No, ustedes, aquí está el Mesías. De hecho, cuando Jesús aparece en el desierto, ¿qué es lo que grita Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús le dice, Juan, vengo a bautizarme. Y dice, oye, espérate, ¿cómo que tú te vas a bautizar? ¿No te das cuenta que yo estoy aquí bautizando para que la gente te acepte a ti como el Mesías? Pero desde luego, Jesús se bautiza porque era necesario, como él había dicho en Mateo capítulo 3, verso 15, era necesario cumplir toda justicia conforme a lo profetizado. Es decir, el Verbo se hacía carne y habitaba entre nosotros. Y si se hacía carne y habitaba entre nosotros, tenía que bautizarse para solidarizarse ¿con quién? Con el pueblo. No se bautizaba por pecado, se bautizaba porque se inmiscuía con su pueblo. Ahora, con el bautismo de Juan, que no era cristiano, eso tiene que quedar meridianamente claro, porque hay cristianos que todavía hablan de Juan bautizando como si Juan estuviera bautizando al estilo cristiano, ¿no? Con el bautismo de Juan, lo que se hacía era que todo judío que se bautizaba, se le decía, a ti es que se te ha dado el derecho de ser hijo de Dios. Esto no es cuestión de ser judío, esto es cuestión de arrepentirse y bautizarse. El que no se arrepienta y no se bautice es generación de víbora. Pero el que se bautiza es pueblo de Dios. ¿Nota la diferencia? Ahora, ese bautismo de Juan tuvo su tiempo y tuvo su proceso. Y ese bautismo de Juan empezó a decrecer en el justo momento cuando Jesús se bautizó. Porque después de Jesús bautizado, vino el testimonio del Espíritu Santo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él oír. Por lo tanto, si lo vamos a oír a Él, ya Juan no tiene que ser ¿qué? Escuchado. Él lo dijo también. A él le conviene crecer. A mí me conviene menguar. ¿Qué hacen entonces los discípulos de Jesús? Los discípulos de Jesús empiezan a bautizar, pero no en un bautismo cristiano. Los discípulos de Jesús empiezan a bautizar como parte del proceso de que aquellos judíos que crean que Jesús es el Mesías, pues obviamente como Juan los bautiza, nosotros los bautizamos. Porque los estamos declarando parte de ¿qué? Parte del reino de Dios. Por lo tanto, ¿qué es el bautismo? Porque necesitamos conocer qué es el bautismo. ¿Para qué es el bautismo? ¿Por qué es que los cristianos bautizamos? Para entonces poder llegar a conclusiones. Mire, el bautismo es la entrada o recepción al terreno cristiano que viene precisamente de judíos y de gentiles. El bautismo era solo para de esta manera el hombre que se bautizara, la mujer que se bautizara, confesar que ahora entraba al reino de Cristo.
mi reino entre vosotros que está. Con el bautismo, lo único que el hombre testificaba era: ahora ya yo no soy judío, ahora yo soy del reino del Mesías. ¿Se da cuenta por qué traía tanto conflicto? Cuando un judío se bautizaba, inmediatamente quedaba excomulgado del judaísmo. Se le quitaban todos sus derechos como ciudadano judío. Y podía convertirse en víctima de persecución dentro del judaísmo, porque se convertía en un apóstata de la fe. Ahora, con el bautismo constituimos a la persona bautizada como cristiano en cuanto a su posición aquí en la tierra, porque este bautismo lo que hace es proveer al cristiano de unos privilegios y de una responsabilidad de la cristiandad para con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso cuando llevamos a la gente a bautizar, advertimos a la iglesia: la tarea de la iglesia es bautizarlo, porque cuando bautizamos, ese creyente viene a formar parte del cuerpo de Cristo, y el Espíritu Santo le colocará en el cuerpo donde soberanamente Él entienda debe colocarlo. Eso es el bautismo. Ahora, yo quiero que vayamos al capítulo 2 de Hechos. Y vamos a la parte ya final del sermón de Pedro en el capítulo 2 de Hechos. Pero primero tenemos que ubicarnos en el contexto histórico. La historia del capítulo 2 de Hechos sigue para adelante, mucho más adelante, casi al final. La historia del capítulo 2 de Hechos es la historia del día de Pentecostés, ¿verdad? Y ese día de Pentecostés se estaba celebrando la fiesta de Pentecostés. Y todos los judíos de la diáspora, los que estaban en el Ponto, en el Asia, los que andaban por todas esas regiones de Babilonia, de Irán, de Irak, los que andaban por toda esa región de Turquía, toda esa gente venía a la fiesta de Pentecostés porque eran judíos. Pero eran judíos que vivían en estos lugares y que hablaban griego. Y eran judíos que unos hablaban el lenguaje de los turcos, y otros hablaban el lenguaje de los iraníes, y otros hablaban el lenguaje de los iraquíes, y otros hablaban el lenguaje de los asiáticos, y así sucesivamente, porque eran judíos por nacimiento, pero se habían criado en estas tierras y se habían desarrollado en estas tierras. Pero la costumbre judía es que tenían que venir, aunque fuera una vez al año, a Jerusalén. Y ellos escogían algunas de las 5 grandes fiestas para venir. Y en el día de Pentecostés, que era la fiesta de la gran cosecha, estos judíos abarrotaron la ciudad de Jerusalén. Están en Jerusalén, y cuando están allí es que llega el Espíritu Santo a los 120. Y cuando el Espíritu Santo llegó a los 120, unos empezaron a hablar en el dialecto iraquí, otros empezaron a hablar en el dialecto iraní, otros empezaron a hablar en la lengua babilónica, otros empezaron a hablar en griego, otros empezaron a hablar en la lengua del Ponto, y por ahí cada cual empezó, y ellos, como conocían sus lenguas, sus vernáculos, dicen: ven acá, pero estos no son judíos de aquí. ¿Y cómo los oímos hablar en nuestros idiomas? Nuestro dialecto. ¿Cómo les escuchamos hablar? Y allí estaba cada uno hablando un dialecto distinto, una lengua distinta. Entonces, en eso Pedro se levanta. Y cuando Pedro se levanta, les predica un sermonazo. Oigan, que yo no sé cómo con el sermón de Pedro se convirtió tanta gente. Porque aquel fue un sermón que era como para matar a la gente que allí estaba de un infarto. Porque ¿qué cosa le dijo Pedro? Le dijo: mire, Señor, aquí nadie está borracho. Aquí lo que ha pasado